de nuevo, aquí estamos en una nueva jornada del año sabático activo disfrutada en este divino paraje el mes de marzo en Bilbao, en una jornada en la que Ana Pola, experta en PNL, nos ha sorprendido, verdaderamente. ¿Qué es la PNL, Ana? Bueno, yo creo que es una de las preguntas más complicadas, incluso gente que lleva mucho tiempo dedicándose a la PNL no la saben definir y es porque sabemos que hay etiquetas lingüísticas que limitan. O sea, las etiquetas lingüísticas muchas veces limitan la experiencia. En este caso, la programación neurolingüística bebe de muchísimas fuentes, ¿no? Por ejemplo, Gestalt, la fuente de la hipnosis, la terapia sistémico-familiar. Entonces, es muchas cosas, es como todo, muchas cosas que incluso utilizamos en la vida, sabemos, ¿no? Es una sabiduría natural y no es nada realmente. O sea, no es nada propio, ¿no? Entonces es complicado. Una forma en la que me gusta definirla es que es el estudio de la experiencia subjetiva. Sí, cada uno, o sea, el mundo está ahí fuera, pero no todos lo percibimos de la misma forma y no todos tenemos dentro una representación del mundo igual. Depende de muchísimas cosas, de esa subjetividad, ese es el foco de la PNL. Nos has hablado de filtros, ¿no? Los filtros con los que se van interponiendo entre nosotros y el mundo exterior, ¿no? Esa realidad subjetiva de la que nacen las cosas. Y cuantos más filtros tenemos, más alejados estamos realmente del mundo. Mientras nuestros filtros están más limpios, estamos más cercanos a la experiencia real, que realmente son los sentidos, es la que se dan los sentidos, en lo que la PNL llama la experiencia primaria. ¿Qué es la experiencia primaria? Cuando tenemos un estado de mindfulness, de presencia, por ejemplo, ahora mismo estamos escuchando estos pájaros o oliendo, yo estoy oliendo esta hierba, ¿no? Y sentimos el viento, que es fresquito, así en la cara, esa sensación de sentirnos vivos, es cuando suceden las cosas en el presente. Todo lo demás, cuando ya es pasado, son pensamientos son metáforas son expresiones para explicar algo que ya ha sucedido. Eso nos aleja de la vida. La vida es lo que sucede aquí, ahora mismo, ¿no? Que es como muy cliché en el presente, y realmente la PNL dice, cuando trabajamos a nivel terapéutico, trabajamos con eso, con la experiencia sensorial, lo que tenemos a nivel de experiencia sensorial, y no con los pensamientos, las conceptualizaciones, o con lo que nos dicen, ¿no? Hoy hemos hecho ejercicios muy interesantes, muy interesantes. Nos lo hemos pasado muy bien. Muy bien, sí. Ha Sí. sido un aprendizaje en toda regla. Que, por ejemplo, los anclajes ha sido una cosa que ha sorprendido, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de los anclajes y cómo operan? Un ejemplo práctico en la vida de cualquier persona. Los anclajes, en realidad para mí es como cuando tenemos esos estados de alto rendimiento, esos estados, por ejemplo, de risa, de felicidad, es casi como una forma de atraparlos, ¿no? Y guardárnoslos para cuando los necesitemos en el futuro. Es casi como tener una biblioteca de estados dentro de nosotros y en un momento dado poder tener la elección de decir, bueno, pues ahora me gustaría estar más feliz o me gustaría tener esa elección de estado en unas circunstancias. Son realmente maravillosos porque es como a demanda. Elijo cómo estar a demanda. Como apretar un botón y entonces me siento mejor, ¿no? Más tranquilo, más feliz, más lo que queramos realmente. Doy fe de ello, sí. verdaderamente. Nos lo hemos pasado muy bien con anclajes, muy divertidos. Es paradójico que uno puede elegir cambiar su estado. Siempre, siempre. Podemos. La PNL, cuando la gente me pregunta para qué sirve para crear opciones. Cuando no tenemos opción, cuando estamos muy metidos en algo y no percibimos opciones, ahí es donde estamos más infelices, más frustrados. La PNL realmente lo que hace es abrir el campo de opciones, crear más opciones, que es lo que nos da más libertad. O sea, el hombre más libre es el que tiene más opciones, más poder de elección realmente, ¿no? Y siempre tenemos, para mí, siempre tenemos la posibilidad de elegir, aunque no siempre sabemos cómo, no siempre tenemos esa conciencia. Es necesario elevar un poco nuestra conciencia para llegar a poder observar que ese no es el estado en el que queremos estar, que queremos otro, ¿no? Claro, si estamos muy metidos en el fango, pues es más complicado, ¿no? Se asociaba normalmente la PNL más al significado de las palabras y el impacto que tienen las palabras más que a la experiencia. Hoy hemos vivido numerosas experiencias de diversos tipos, ¿no? Explícanos brevemente el hecho de querer alcanzar un objetivo, por ejemplo, hacia el que yo me dirijo, todos más o menos podemos anhelar algo, y si no
deberíamos pensar en ello. Y una práctica para inspirar, ¿no? Que pueda servir de una herramienta útil a quien nos está escuchando. Decir, oye, la PNL no solamente es un vocablo raro, sino que es algo que se puede llevar a tierra y que puede ser muy útil en la vida de las personas. ¿Cuál puede ser un itinerario básico, breve, para alcanzar tus objetivos a través de la PNL? Algo para mí importante es diferenciar entre ese objetivo. Ahora nos enfocamos en este tiempo del coaching y todo, es como un enfoque excesivo continuo en los objetivos, hacia dónde vamos, hacia dónde. Pero es que vamos con las pilas descargadas, vamos sin estar conectados con nosotros mismos. Entonces, para mí en un momento dado es pararse y decir, vale, ahí está mi objetivo, pero ¿desde dónde quiero ir, ¿no? ¿Con qué quiero ir conectada? ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo lo quiero hacer, ¿no? Ese desde dónde es muy importante, como las filosofías del Aikido, el estar en el centro y muchas filosofías realmente, es quiero estar conectada con lo mejor de mí misma para ir hacia ahí, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando vamos a clase, yo lo he visto mucho, ¿no? En mis amigas y en mí misma. Yo me acuerdo de vivir en Estados Unidos, en California, ir corriendo a clase de meditación, con ansiedad, ¿no? Y yo decía, vale, el objetivo es ir a una clase de meditación, pero si voy desde la ansiedad ya a la clase de meditación, es una locura. Funcionamos muchas veces como autómatas, y mi abuela decía algo que para mí fue muy importante y me lo repetía mucho, que es, no tengas prisa por morir. O sea, vas más rápido que la vida. Quieres ir más rápido que la vida. Ese es el tema, vamos demasiado rápido y en un momento es necesario pararse y decir, vale, ¿desde dónde? ¿Con qué estoy conectado? ¿Con el miedo? ¿Con qué estoy? ¿Con la inseguridad? ¿O estoy conectado con las grandes partes de mi ser, ¿no? Con mi esencia, para ir hacia ese objetivo? Porque si vamos a un objetivo y vamos desde el miedo, va a ser un camino arduo, va a ser un camino muy complicado. Y más bien posiblemente extraviado. En un tiempo en el que estamos tan atomizados de todo, hablábamos del sanador no sanado, ¿verdad? Aquel que da consejos con un desde dónde que es fallido de entrada, ¿no? Hay una frase de Freud que decía que el principio es la mitad del todo, que es otra forma de decir el desde dónde parten las cosas. Si vas a ir hacia un lugar desde el miedo, sabes que pase lo que pase, no solamente posiblemente no lo consigas, pero si lo consigues va a ser con un costo altísimo y sin sentido. Sí, cuántas cosas merecen, o sea, el alcanzarlas, en ir hacia allí, pero cuando llegamos decimos, no he disfrutado del camino. Para mí, no disfrutar del camino, para mí es un barómetro en mi vida. Es decir, ¿lo he disfrutado o no lo he disfrutado? ¿Lo estoy disfrutando o no? En el momento que deje de disfrutar, entonces apaga y vámonos. Es mi nueva filosofía, como quiero vivir, ¿no? Con ese desde dónde, con esa conciencia continua. Hace un tiempo tomé una decisión, Ana, ahora que surge, ¿no? En este espacio de intimidad, no hacer nada que no amara o en lo que no creyera. Una práctica interesante, para que tenga un desde dónde propio, noble, con integridad, bien intencionado. Luego será lo que sea, porque sea lo que sea está garantizado el disfrute en el camino, bien como consecución o bien como aprendizaje. Fíjate que hoy hemos hablado un montón del amor, o sea, hemos hecho un montón de cosas y al final nos ha quedado una sensación de amor, de que ha habido algo por encima y entre, o sea, en nosotros que lo ha elevado a otro plano, ¿no? Al final las técnicas, los pasos y estas cositas no son nada comparados con ese nivel, ¿no? La técnica realmente sirve de muy poco cuando no hay integración de ella en uno. Es mi punto de vista. Y esto cada vez se percibe más, sobre todo a ciertos niveles de conciencia, cuando tienes cierto aprendizaje, ¿no? Dices, ya vale de tanto curso, ¿no? Ya vale de tanto querer saber. A veces empezamos las conversaciones, como decía el chamán, ¿no? Llego allí donde el maestro iluminado y te pregunta, bueno, ¿usted qué le trae aquí, no? Y dice el hombre blanco, ¿no? Sábelo todo. Dice, pues ¿qué quiero saber? Y empiezas ya desde un lugar. Y te dice el chamán, ¿y para qué quieres saber? Y ahí está la enseñanza, ¿no? Ya sabes demasiado. Tu problema, te dice Jorge, es que sabes demasiado. Entonces, te quedas así como... Y eso es lo que se traduce en un sentido práctico de decir, o sea, como decía Confucio, hace muchos años, ¿no? Si sabes y no haces, estás peor que antes. ¿Te parece que nos tenemos que entonces remitir? no tienes justificación. Ya lo sabes, pero no lo haces, ¿no? Quizá tenemos que recuperar el pensamiento clásico, las enseñanzas clásicas, la cultura tradicional, en un mundo tan hiperacelerado, ¿no?
Totalmente. Antes hablábamos de la experiencia primaria, la vida en los sentidos, pues ese conocimiento nos aleja mucho. A veces es la procrastinación de la vida, ¿no? Comenzamos a pensar y a hablar de las cosas, a racionalizarlas, a conceptualizarlas y las dejamos de vivir. Las dejamos de vivir. Y a veces ese conocimiento impide justo eso, el vivir, el sentir. Interfiere mucho. Ha sido maravilloso, Ana. Sí, Una lo ha experiencia sido. realmente transformadora y experiencial. Nos has hecho sentir, Sí. que de eso se trata. Hemos bajado ahí, ya no. Las Así que mazmorras del sentir. la PNL tiene su contextualización, pero en manos de Ana es ya la materialización absoluta de esto es la PNL, entonces mola, esto gusta, Humanizarla. efectivamente. Todo, prácticamente todo se puede humanizar y depende de la energía que se le ponga, ¿no? Desde dónde se haga. Un auténtico placer, Ana. Igualmente. Bienvenida, esta es tu casa. Cuando quieras aquí Ha sido bienvenida. maravilloso, un grupo maravilloso, o sea, la experiencia y bueno, espero volver a veros y seguir viendo esta magia que estáis haciendo y que se desarrolla en el Esto año es sabático. el año sabático activo, ¿no? Una experiencia en sí misma. Increíble. Muchas gracias. A ti, Ana. Gracias.